Hola mis amigos, aquí estamos en Conecta con Becni, una nueva entrega donde cada semana traemos temas importantes, acontecer nacional e internacional, donde con personalidades, amigos, compañeros y colegas tocamos alguna visión diferente hasta cierto punto de cuáles son las temáticas que tratamos de este espacio. En este momento me encuentro con una amiga, una líder empresarial, mujer, abogada de ejercicio, pasada presidenta de OEXPO, con quien vamos a compartir algunas ideas del rol de la mujer en el sector empresarial, sector privado, esa vinculación del sector privado con el sector público y también alguna perspectiva de la República Dominicana de cara al 2024 y, ¿por qué no?, también una visión de este año que casi culmina del 2023. Así que damos la bienvenida a nuestra querida amiga Elizabeth Mena. Gracias, Elizabeth, por estar aquí. Hola, gracias, Benny, por la invitación y por la referencia de la amistad, porque no hay nada más importante que tener amigos. Así es. Bueno, quise que nos acompañara Elizabeth hoy, porque hemos tenido algunas coincidencias en algunos espacios laborales, profesionales, por no decir la amistad también, ¿verdad? Pero nos une una visión de país que yo creo que es importantísima que la población pueda ver y sobre todo un público joven. Este es un espacio que se transmite por el canal de Brea Frank, que tú sabes que es una población juvenil que tal vez no asume tantos temas tan serios de la nación, sino que el entretenimiento que lo mueve. Pero esta apuesta que hemos hecho es llevar por estos canales algunas ideas, algunos temas. Y a mí me importa mucho y me interesa, y cuando te pedí que me acompañara, ese rol de la mujer en este siglo XXI, en los espacios empresariales, en los espacios profesionales. ¿Cuál es el gran reto que tú ves que tiene en este momento? Mira, la pregunta es sumamente interesante y de verdad que es muy bueno que me la hagas. Primero que nada, tenemos que ver el rol de la mujer en el mundo antes de venir en la República Dominicana. Y todavía hay muchos retos. De hecho, lo vemos en los países musulmanes y lo vemos en África y todo lo demás, que hay muchos retos de acceso a la educación, acceso a libertades que son básicas del ser humano. Y ya viniendo a lo que es República Dominicana en Aterrizando sí, en el patio. aterrizando entre nosotros, que somos de los países que somos bendecidos con que tenemos un sector femenino que disfruta de todos los derechos humanos, tal cual como los hombres. Todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Hemos logrado mucho, pero recordemos que todavía obtuvimos recientemente, hace muy pocas décadas, que tuvimos el derecho al voto. 1940. Y estamos todavía hablando de necesidades de cuotas para poder tener acceso. Pero yo digo que los retos vienen ligados a lo que es un principio básico de la República Dominicana, que es ligado a la educación. Hasta que nosotros no tengamos un país educado, no vamos a poder tener un país en donde los jóvenes, las mujeres, las minorías puedan tener unos roles más activos, porque la educación es la que te da el poder, te da la facilidad y la forma de tener acceso a los trabajos o a todo prácticamente. Entonces, el reto de la mujer, igual que de los hombres y igual que de los jóvenes, es un país educado. Pero ya después que estamos educados, vienen los otros retos. Sí, entonces ahí voy. Tú tocaste un tema importante también, o sea, lo relativo a educación y lo que es el tema laboral. Si vemos las universidades, los colegios creo que hay más paridad, pero en las universidades hay escuelas como la de Derecho que mayoritariamente son mujeres. O sea, si fuéramos a tirar un número, 50, 60%, hay mujeres participando, en la mayoría el 60%. Pues ya primero es encontrar la paridad. Después de que tenemos paridad, entonces se ha sumado y hay mucho más mujeres con mayor interés en educación. Se ven las aulas universitarias y algunos temas académicos. Pero entonces, ¿cómo se traduce eso en la parte laboral? Donde el 30 y tanto por ciento, 34% me parece, de la fuerza laboral dominicana es de mujeres. Todavía hay una situación de desventaja en la parte de productividad donde la mujer todavía no accede tanto igual que los hombres. Entonces, te voy a hacer una pregunta y después continuamos. Tú vas a preguntarme, muy bien. Okay. ¿Cuántos capítulos tiene esto? No, un solo extendido. No, porque habrá que hablar mucho. Hay que hablar mucho. Exacto. Entonces, pero como dice en un programa tradicional, este programa es tuyo. Mira,
vamos y nos vamos a la educación y vamos a la parte universitaria. En efecto, tenemos carreras que la mayoría son mujeres. Pero ahí tenemos un reto. Y es que las mujeres no se interesan por estudiar las carreras que son las carreras ya ni del futuro, sino del día de hoy, que son las ciencias y las ingenierías. Entonces, las mujeres se van, tú hablaste del derecho, yo soy abogada, Claro. y mi matrícula, la mayoría eran mujeres, y posteriormente a eso también todas las que han seguido es igual. Te va al área de educación, también la mayoría son mujeres. Siempre se van por las áreas sociales. Pero lo que es la parte de las ciencias, la parte de la matemática, de la ingeniería, que son las carreras que actualmente son las que controlan y las que van a controlar, la mujer no está estudiando el área de STEM. Entonces ahí es donde uno de los retos principales que tenemos, no solamente llenar las universidades, sino que también en esas carreras que le llamemos la atención y que se noten que las mujeres pueden hacerlo. Ahí viene. Entonces ya eso es para de ahora y futuro. Cuando vamos al área laboral, efectivamente tenemos muchos retos. Primero, gran parte de lo que es el sector informal está liderado por mujeres. Entonces, se hace muy difícil tener unas estadísticas de la fuerza laboral de la mujer, porque el sector informal, las MIPYMES, están lideradas principalmente por mujeres. Y ya luego, cuando aquellas que forman parte del sector formal, la ves siempre a los puestos de gerencia, los más altos, son de gerencia, dirección, pero no la ves en las posiciones de toma de decisiones de las empresas. O llegan hasta un techo. Hasta un techo. Que no es CEO, sino se quedan gerentes con muchos directores. Lo más también y si son vicepresidentas, porque hay varias vicepresidencias muchas veces. Y ya ahí quedaste. O al menos que sea tal vez una empresa más familiar o una multinacional, en donde ya se te va abriendo roles, pero por ya la misma estructura de la empresa. Sí. Si vamos al área de la banca, los consejos directivos de la banca la mayoría son hombres. Así es. Es muy raro encontrarte una mujer y las hay. Para hacerlo tienen que ser extremadamente buenas. Pero si vas a lo que es el área operativa, está llena de mujeres. Llena de mujeres. Mandos medios, diríamos. Entonces, eso está muy relacionado a muchas cosas. El primero es el involucramiento de la mujer. Si bien en sectores y en circunstancias se necesitan tal vez tener una cuota, notamos que cada día hay menos involucramiento de la mujer para llegar a esos puestos, a los mayores. Creo que las mujeres somos las que nos ponemos los techos. Son techos que van desde internos de no puedo, a también, bueno, el rol de la mujer en la casa. Tengo que mejor distribuir el tiempo. Me queda todavía la carga de la casa, los muchachos. Dedicarte a la logística de la casa. A la logística. Ya es una empresa como tal, hoy en día. Y entonces está el gran reto que tenemos de trabajar con las mujeres, de que entiendan de que se puede hacer más, conlleva sí tal vez mucho mayor sacrificio, total. De que las horas son tal vez más largas y tú estás más cansada, pero también conlleva una necesidad que tenemos nosotros como sociedad de educar al hombre. Eso es importante. De crear lo que se llama las nuevas masculinidades. Y perdón, antes de nosotros estar aquí ya hablando, yo estaba con el teléfono resolviendo algo de mi hijo, pero tú estabas resolviendo algo del tuyo. Así es. Igual. Así es. Entonces, eso es lo que necesitamos. Hoy en día ya es una labor compartida hasta cierto punto. Claro, no me voy en mi casa porque decían, no me digas. Pero la verdad es que uno era un proveedor solamente, pero ya uno es parte del proceso de día a día que conlleva a la casa. Pero yendo un poquito a la parte empresarial, porque hablamos ahora de la parte educativa, hablamos de la parte empresarial, pero en la parte de estos organismos e instituciones que agrupan sectores, y lo digo porque tú lideraste un sector importantísimo para la economía dominicana. Estamos hablando con un sector de las exportaciones que así se plantea casi un 22% de la fuerza laboral que se aporta al país, vía de exportaciones se genera la parte formal, podríamos decir, porque la informalidad puede subir mucho más, ¿verdad? Y en términos económicos estamos hablando de un sector que más de 28,000
millones de pesos a través hasta 40.000, 45.000 millones, aporta la economía dominicana. Digo, tú me ayudarás un poquito más No. con los números, pero eso al año 2022-23, diríamos. Entonces, ese sector tan importante, ¿cómo logra Elizabeth Mena asumir ese liderazgo y presidir un organismo como este? ADOEXPO, hablo. Bueno, de verdad que yo digo que tiene mucho que ver con el interés. Y si tú supieras que mi interés no era nunca liderar un gremio. Entré por circunstancias. La empresa en la cual yo laboraba necesitaba que tuviera algún tipo de, que se conociera en lo que hacía. Era una empresa minera, Exacto. un sector Todavía más complicado y más de hombre todavía. más complicado, más de hombre, un sector con un interés social mayor que cualquier otro en todos los sentidos. Y es una de las empresas de las mineras metálicas, tal vez la más pequeña. Entonces, el no tener voz, un sector desconocido, liderado también por esta empresa, por extranjeros, hacía que las personas no la conocieran y cualquier cosa que sucediera o lo que fuera, era un poco más difícil. Entonces, ahí viene un poco la estrategia de posicionamiento de la empresa que creamos y eso conllevó a yo insertarme en el mundo gremial. Y liderar con intereses. y tanto lo propio de la empresa que representaba como los demás miembros del sector. Entonces fui creciendo un poquitito en los distintos gremios, entrando primero en los comités de trabajo y luego ya en los comités, en los consejos directivos, llegando a la vicepresidencia de la Cámara Minera, en varios otros en Ecored, en distintos hasta, pero había dentro de la estrategia que se transó estaba el tema de que las exportaciones, el sector líder de las exportaciones es la minería. La minería, así es. Entonces no había, o sea, otros sectores estaban hablando estaban liderando las exportaciones, hablando por la voz del exportador. Sin ser lo que más exportan. Entonces dijimos, bueno, pero vamos a trabajar este tema. Y otra mujer, que era la vicepresidenta ejecutiva de ADOEXPO en ese momento, Dilmi Niño, se presentó una coyuntura en el sentido de que había un vacío de quién podía dirigir la asociación. Y ella dijo, pero Elizabeth se encuentra acá y es el sector minero. Y ahí el consejo directivo empezó a revisar y todo demás. Y en las elecciones salí ganadora por un primer periodo de 2 años y luego me reeligieron por un segundo periodo. Estoy recién saliendo. Y la verdad que ahí empecé a lo que es enamorarme de lo que es la posibilidad y el involucramiento que tiene el sector privado a través de los gremios, a ayudar al gobierno en lo que es las políticas públicas y en encauzar al país por el camino en el que queremos que esté. Te vi justamente en esas labores, ahí coincidimos en algunos temas que afectaban al sector. Tú llevando la voz cantante de la preocupación de temas muy legítimos que podían distorsionar lo que era la actividad propia de tanto el sector minero en su momento como el sector exportador en términos generales, ¿verdad? Y recuerdo la crisis que hubo con los pactos y los acuerdos del sector minero que tuvo incluso paralizadas las operaciones y tuviste que enfocarte a fondo y liderar ese proceso y hasta que pudiera tener una solución, ¿verdad? Entonces me gustaría que tú más o menos nos recrearas a nosotros y al público que nos ve cómo pudiste lograr salir de esa situación tan difícil y esa interacción justamente con el gobierno, el sector privado, que es tripartito y el sector empleador, trabajador también. Bueno, sí, yo creo que a mí ya me reconocen como la mujer que soluciona crisis. Sí. Porque importante. Le he tenido en los últimos años en una crisis tras otra. Gracias a Dios, si bien los seres humanos somos los que actuamos, Dios también nos ayuda en este sentido. Y parte de ello también fue que fuiste parte también que ayudaste en la última que estuve trabajando, que fue la huelga en la empresa por parte de los trabajadores que estaban solicitando en medio del pacto colectivo. Se creó una huelga ilegal solicitando el pago de bonificaciones extras a lo que se podía, a lo que era lo legítimo ya pagado y a lo que la empresa podía pagar. Definitivamente muchos entes del gobierno nos
se vieron involucrados, particularmente en primer lugar el Ministerio de Trabajo, Sí. que es el que regula las relaciones laborales en el país, en todo lo que era un proceso de mediación. Pero ahí también entraron varios estamentos del Estado, particularmente en un momento en donde la paralización se vio un poco agresiva, Sí. haciendo disturbios, perturbando lo que es el acceso a la vía La paz pública y lo pública, el demás. orden público. Entonces, ahí, gracias a la ayuda del Ministerio de la Presidencia, Ujú. que organizó junto con el Ministerio de Defensa, con la Ujú. Policía Nacional y con todos los demás organismos del Estado, toda una colaboración a los fines de salvaguardar no solamente la integridad física de la empresa en sí, Sí. de Los bienes los también. mismos, Ujú. de los mismos De manifestantes ellos mismos, claro, porque hay una alteración al orden que cualquier persona puede ser y lesionada. de ellos mismos y de la comunidad, porque Ujú. estaban justo en el medio de la comunidad. También. Entonces había Bueno, que, y el presidente de la República que te tocó interactuar y él asumió también el no, el proceso presidente de verdad como que tal. muy, Como él hace con los siempre, temas, que él le da seguimiento como si fuera no, yo verdad que yo no sé directamente. cuántas horas al día Sí. tiene el presidente, que se multiplican las 24, en cuántas se dan para él poder darle seguimiento a Claro. cada una de las cosas que se le presentan, porque no es nada más que la delega, no Ujú. la delega, Ujú. le da seguimiento para ver hasta directamente. el último momento Así cuando es. se den. De hecho, recuerdo que el cierre final de esa situación nos encontrábamos en Guyana, Ujú. en la visita La de misión que viajó la con el misión a presidente. Guyana, y estábamos cenando con los inversionistas y con el gobierno de Guyana, y le digo yo, terminamos, y aquí está la foto ya del final. Es decir que, y recuerdo que estuve durante todo ese día trabajando en el celular, con los acuerdos y demás. Pero definitivamente, volviendo a la parte de la importancia del rol del sector con el Estado. Nosotros como país hemos avanzado y somos ejemplo de todo lo que es en América, de lo que es la buena comunicación y el trabajo colaborativo entre ambos sectores. Y creo que esto se vino a afianzar aún más con la pandemia. Con la pandemia nos dimos cuenta todos de Así que es. no somos islas y que dependemos uno de otro. El gobierno sin el sector privado que produce, que vende y que lleva, no es nada. Total. Y el sector privado sin un ente regulador que Ujú. establezca el orden y que ponga las reglas de juego, se vuelve un Y los caos. parámetros, así es. Justamente en esa parte también, Elizabeth, lo relativo a el país, la economía dominicana, la estabilidad política que tenemos, la democracia, que tenemos una democracia que funciona a pesar de los pesares, y a veces creemos, como tomando tu palabra, que a pesar de que estamos en una isla, estamos aislados, y no lo estamos, porque efectivamente lo que pasa en otros países se refleja en nosotros. La exportación es el mejor ejemplo de eso. Y hemos visto, e incluso me tocó vivir previa a una manifestación casi o la misma naturaleza de la de aquí, pero mucho más fuerte, porque en Panamá, estando yo en Panamá hace algunas semanas, los manifestantes, los trabajadores se iban a tirar a la calle. Incluso ha seguido la situación, hay incluso fallecidos, hay saqueos, hay situaciones, aunque me comentaste fuera de cámara que está un poquito organizada el reclamo, pero ha habido hechos de violencias que no se pueden negar. No hay clase, los estudiantes están yendo, las principales empresas estaban cerradas, o si van con mucho cuidado. Entonces, viendo ese modelo, entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros ver, hacer un poquito de comparado, ¿verdad? Lo que sucede en otros países que trabajan el tema minero, dominicano, y qué tanto influye también el gobierno, diríamos, para solucionar crisis, que tal vez en Panamá todavía no hay una luz al final del túnel. Mira, yo creo que nosotros como país seguimos siendo ejemplo. Creo que también nosotros, hay veces que pasan cosas en otros países y tú dices, oh, ahora qué está pasando allá, ya aquí pasó. Exacto. Recuerda que nosotros... O viceversa, que a veces pasa algo aquí y la gente cree que nada más pasa en Dominicana. No, pero eso es tema mundial o natural en otro sitio. El sector minero es un sector altamente regulado, y ahí es donde viene, tal vez yo creo que la situación de Panamá
ha sido una situación que tal vez se desbordó porque tal vez se minimizó al inicio, porque tal vez no hubo una suficiente socialización y escucha de las partes. Nosotros como país tenemos una democracia mucho más madura. Sí. Y si bien tenemos nuestros entes de sociedad civil, los entes de sociedad civil se socializan Sí. de una forma un poco más distinta. Diferente. Y ya hemos madurado en ese sentido. Y particularmente en lo que es el sector minero, nosotros tenemos y somos Un signatarios. paréntesis, está yendo un poquitico el sector minero, porque también Sí, porque por la huelga. Sí. Y ahí donde viene el No, y digo los materiales que explota el sector minero, para que la gente entienda. Bueno, nosotros tenemos en República Dominicana dos tipos de minería. La minería metálica, que tenemos exportaciones de oro, cobre y níquel, ferroníquel, y tenemos las exportaciones, tenemos la industria no metálica. No sabemos que la minería es también esta mina de agregados, las bases que son las calizas y demás para lo que es el tema del cemento. O sea, todo lo que es la obra de construcción está relacionado o empieza con una labor extractiva que es minera no metálica. Somos muy orgullosos de nuestra minería porque nos encanta el ámbar y el arimar. Así es. Eso es minería también. Sí, autóctona, ahora nuestra. Y nosotros estamos sumamente orgullosos de lo que tenemos. Es decir, que por un lado auspiciamos la minería, pero por otro lado nos llevamos de las olas y de las corrientes internacionales y de organismos que son pagos a ONG en contra de la minería, que es algo muy parecido a lo que ha pasado últimamente en Panamá. Sí. Ahí podemos durar horas también hablando. El contexto que digo es que nosotros como país, nosotros somos avanzados en la democracia y en nuestro sistema de comunicación. Si bien hay veces que entendemos que los políticos se están matando y que nosotros nos matamos y demás. Por ejemplo, en el caso de la minería, hay una mesa tripartita que se llama la Mesa de Leiti. Un organismo internacional del cual nosotros somos signatarios. El champion es el Ministerio de Energía y Minas, y en esa mesa se sientan las organizaciones sociales, los órganos del Estado que regulan el sector y las empresas. Y ahí hablamos. Entonces, el mejor mecanismo para hacer cualquier tema, buscar la salida y buscar cualquier acercamiento y pactar cosas también. Nosotros pasamos por 2 elecciones que fueron suspendidas. Sí, frustradas. Y mira dónde estamos hoy. Sí. Fuimos a elecciones en pandemia. En pandemia. Que hay países que no fueron en pandemia a elecciones. Y eso porque el periodo de mandato presidencial o cualquier otro no cortaba en medio de la pandemia. Así es. Entonces, eso es parte de lo que tal vez nosotros como país y de la gran fortaleza que como país tenemos. Sí. Nosotros tal vez a veces entendemos de que nos estamos matando, pero al final el interés y el bien común creo que es algo que está sobreponiéndose. Tú hablaste un punto que yo quiero que abundemos un poquitico en ese sentido, que es lo relativo a la minería y el impacto ambiental. Como tú decías, todos queremos tener una joya, ¿verdad? Del arimar, de ámbar, o cuando viene un turista, ¿verdad? Vendérselo y generar recursos. A veces viajamos también al exterior y traemos alguna joya de esas que se produce de la naturaleza. Y por otro lado, el tema de construcción también. Dejando un poquitico los metales fuera, la construcción, que hay muchos edificios, hay muchas torres, hay una construcción masiva que genera una gran cantidad de empleos en el país. Pero entonces tenemos una situación de la minería responsable o la extracción de materiales responsables que verdaderamente en muchas lomas de nuestro país hemos visto cómo ha sido impactada. ¿Por qué no hablar de Loma Miranda? Que es un tema que ha generado mucho debate por muchos años. Tenemos también el tema con los ríos, que muchos ríos hoy en día han perdido su cauce, otros están secos, y puede ser un tema más de deforestación que extracción de materiales, pero se habla de ello. Y las presas, por ejemplo, la cola de las presas que tenemos en el país dejan unos sedimentos y hay que extraerlo. A veces lo hacen particulares, que son su modo de vida, pero entonces también tienen problemas con la ley porque es una práctica ilegal o que no está regulada y de alguna manera también violenta con la ley de medio ambiente. Entonces, en todo ese contexto, ¿qué podemos decir a los amigos que nos ven sobre el que preservar el medio ambiente versus
explotación minera? Mira, antes que nada te quiero decir, tú estás sentado. En donde tú estás sentado, todo tiene un componente minero. Es más, te acuestas en la noche y todo tiene un componente minero. Te levantas. O sea, yo te pido que cierres los ojos y que tú te imagines un día sin minería. Andarías, no tendrías ni comida porque los utensilios para poder hacerlo son con minerales, son con metales. Estarías sin ropa. O sea, no, el mundo, y de hecho la minería es algo tan importante que en la historia, cuando estábamos en el colegio, te hablaban de las eras. Sí. Y estaban marcadas en base a al descubrimiento de los distintos metales, el bronce, el cobre. O sea, la industrialización viene a raíz también de la minería. Entonces no podemos hablar de un mundo sin minería. No podemos hablar de desarrollo. Es un discurso, digamos... Somos hipócritas. Antihipócritas, exactamente. Somos hipócritas, necesitamos la minería para vivir. Y estamos hablando de cambio climático y estamos hablando de cambio de matriz energética y queremos ahora las energías renovables, verdes y demás, pero necesitas las baterías. Las baterías de que están hechas son de minerales. Okay. Las hélices para la energía solar de que son de minerales. Pero tal vez el ego se refiere entonces a disminuir el uso, ¿será? Y poder controlar un poco más el uso abusivo. Entonces, o la explotación masiva. El tema todo viene a la confianza que nosotros tenemos sobre nuestros entes reguladores. Y ahí es donde viene. Nos encanta decir que el Estado no está actuando. Porque si el Estado está actuando, no debe de haber nada mal hecho. Porque uno de los sectores más regulados es el sector minero. Sí. La cantidad de reportería que las industrias mineras tienen que hacer, la cantidad de revisiones y de inspecciones que reciben las industrias mineras es increíble. Sectores que tal vez más reportería dan en banca. Entonces ahí viene, y también viene mucho que nos vamos a unas conversaciones más pasionales que científicas. Tú pusiste el ejemplo ideal, las presas, los ríos. Sí. Hay momentos en los cuales tú tienes que sacarle el material. Sí. Porque si no, se te va a armar un caos. Un caos, claro. Entonces, para eso tú tienes la ley 123, que regula específicamente las autorizaciones que tienen que darse para ese tipo de minería. Entonces, tenemos el estamento jurídico que nos permite, tenemos el Ministerio de Medio Ambiente que recibe las solicitudes y que debe de darle seguimiento. Todavía como Estado nos quedan muchos retos en muchas cosas, pero si nosotros aplicamos las leyes y también vemos quiénes son los inversionistas en las áreas, así como te digo que el Estado tiene que aplicarla porque tenemos los estamentos, no tenemos que inventar más lo que está ahí, pero también tenemos que ver a quiénes le damos, quiénes son esos inversionistas, qué tan confiables son esos inversionistas. Pero hay un punto importante, el hecho, vamos a decir la población en general, que no conoce minería, que no conoce cómo maneja una empresa minera con los requisitos que tiene que cumplir y pasar los sedazos de la permisología para poder lograr hacer un trabajo eficiente. Pero yo tengo una población muy pobre, alrededor de una mina, que no tiene, vamos a decir, mayores ingresos, que ve que sacan material importante y precioso para exportación. Bueno, estoy poniendo el lado de lo que puede ser un criterio generalizado en una población cualquiera, ¿verdad? Y no recibo los beneficios para atrás, por lo menos directo o a corto plazo, porque todos sabemos que después con los impuestos, distribución del presupuesto, por sectores le llega algo a la gente, con la solidaridad, con bono gas, bono luz, con todo eso. Ahora, si yo estoy parado en Loma Miranda y debajo de mí dicen que hay oro y yo veo todo muy verde y si lo explotan de oro yo no voy a recibir nada, lo ideal es que yo me voy a sumar a la campaña para evitar la explotación de Loma Miranda. Ese es otro mito también. Entonces ahí que voy, vamos a desnudar mitos, pero vamos entonces también a ver cómo la gente puede interpretar y entender qué hacer. Y por ahí hablamos nuevamente de la minería responsable. Mira, primero, el mundo te obliga a ti a ser responsable. Antes de yo estar acá, estaba en un conversatorio con la Junta Agroempresarial y habían 40 productores agrícolas de todo el país. Estábamos hablando de cómo existen los retos
y de cómo Europa y Estados Unidos, que son nuestros compradores de nuestros productos agrícolas, están poniendo limitantes para nosotros poder venderles. Porque si no cambiamos nuestro mecanismo de producción a una producción más limpia, a una producción en donde nosotros utilizamos menos el agua, en donde nosotros no deforestamos para sembrar y demás, en donde también cumplimos con las reglas de derechos humanos, trabajo infantil y todo lo demás, nosotros vamos a perder esos mercados. Entonces te voy a hacer ese símil de algo tan importante para la República Dominicana como es la agricultura a lo que es la minería. Como dije ahorita, ambos son parte de lo que es la historia del país. El país toda la vida ha vivido de las exportaciones agrícolas y las exportaciones mineras. O sea, ¿qué era lo que hacía la caña de azúcar? Era exportarse. ¿Y qué es lo que es el oro? Se exportaba. Entonces, las empresas según pasa el tiempo y el ser humano según pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta de que tenemos que ser más conscientes. Cuando yo nací o cuando yo era pequeña, yo no me montaba en el carro y me ponía el cinturón. Sí, no había conciencia. No había conciencia. Claro. Ya ahora no me monto en el carro. Uno se montaba adelante inclusive, con poca edad, pequeño. O tú ibas manejando, yo recuerdo, y había uno y bajaba el vidrio a mano y tiraba la basura. Sí, eso se hacía también. Entonces, eso ha ido cambiando porque hemos tenido conciencia. Entonces, ahí viene lo que es la minería y la sostenibilidad. El mundo ha sido, y la tecnificación. Sí. No es lo mismo lo que era la minería hace 15, 20 años a lo que es la minería en el día de hoy. Primero llegó la conciencia y segundo está la tecnología que permite que hagamos la cosa de forma mayor distinta. Fiscalización. Eso lleva. En todo el sentido. Entonces, no es un tema de que es medio ambiente y minería, porque recursos humanos, recursos naturales también lo utilizamos y lo sobreutilizamos también en el turismo. Sí. O sea, queremos la playa, queremos los hoteles, pero las aguas negras, ¿dónde van? Claro. El abuso de las cosas. Y una habitación de 5 estrellas tú quieres, pero está arriba del mar. Y los manglares, y los corales, también. Y demás. Entonces, el ser humano impacta en el medio ambiente en todo momento. Sí o sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto se invierte o le va a poner el Estado? Para eso se hacen los estudios ambientales, se hacen las licencias y demás, para que ese área que quede al final de la vida y durante la vida esté en la misma situación en que estaba anterior o mejor. Sí. Para eso entonces tú regulas y tú estableces los planes de remediación y los planes operativos desde el punto de vista ambiental. Ahora, eso es desde el punto de vista ambiental, se puede. Un ejemplo es la empresa en la que yo trabajaba. Primera empresa en el mundo, carbono neutral minera. En la ONU, registrada. Lo hicimos en la pandemia. O sea, cuando tú quieres hacer las cosas bien y te propones a eso, lo haces. Entonces, el punto también está en los mitos de que la minería no deja beneficios. Así es. Yo creo que no ha sido que la minería no deja beneficios. Y te lo digo desde el punto de vista, conoces muy bien lo que es Monseñor Noel y conoces muy bien lo que es Bonao. Claro, claro. No es lo mismo Bonao. Sánchez Ramírez, que colindan. Falcondo. O sea, en este país habían dos. Importantísimo, me parece. Falcondo y Central Romana. El desarrollo, de hecho, hasta cuando hablamos del colegio de los gringos y el inglés y todo, es por ambos, caña de azúcar y minería. Sí. Históricamente. Que impactaron hasta urbanísticamente esa provincia. La provincia, tú agarras la cultura de Falcondo, ¿de dónde viene? La cultura de Bonao y de Falcondo. Sí, sí. O sea, Falcon Bridge en aquel momento. Falcon Bridge creó y llevó a lo que es actualmente gran parte de lo que es la base de la industria de la República Dominicana. Así es. Entonces, que no es lo mismo el Falcondo de hace 40 años al de ahora, es verdad, porque el recurso se ha ido agotando. Total. Pero el beneficio que tuvo frente a Bonao, la cantidad de profesionales que tiene Bonao, el desarrollo y empresas que se crearon. Porque, por ejemplo, perdón que te interrumpa, cuando llegó la Barrick, a pesar de que había resistencia con la Barrick, por múltiples razones, incluso me tocó a mis abogados de unas personas que fueron afectadas con la intoxicación en su momento, porque al final el ejercicio del derecho es libre, ¿verdad? Y pero además tuve un componente empresarial para otras empresas, pero recuerdo en Bonao la dinámica económica que se generó. O sea, muchos profesionales de Bonao volvieron a su provincia, que ya vivían en Santo Domingo y estaban teniendo empleos de 20, 25 mil pesos,
volvieron a ganar 50 y 100 mil pesos en su provincia, con un costo de vida mucho más bajo. Se crearon varias plazas de alojamiento, incluso casas que eran normales y familiares, se constituyeron en hacienda para alojar extranjeros allí y profesionales también dominicanos. O sea, la dinámica económica, yo tengo que reconocer eso, en Bonao fue totalmente diferente. A partir de que ya Falcon Bridge iba decayendo, entonces llegó Barrick y le dio y renació nuevamente lo que era ese tema de la economía doméstica. ¿Qué pasa? Algo que a mí me gustó mucho que sucedió ayer con el tema de la concesión de Aerodón. Ya se ha identificado los beneficios en qué se van a utilizar. Sí. Esos beneficios van a utilizarse de una forma en particular en un área específica. En la época del presidente Balaguer, tenemos presas que fueron identificadas, que se construyeron con el pago de la minería. Sí. Lamentablemente, nosotros ya en los últimos años, en las últimas décadas, tener una cuenta única, los fondos que ingresa la minería es un fondo todo y no se puede identificar la fuente que tenemos. Sí. Entonces, vamos a ver dos hechos importantes en el cual la minería está muy frescos. Sí. En pandemia, el dinero que el país obtuvo para poder subsistir en la minería en la pandemia, Sí. vino por la minería y por la banca. Y la gente no tenía ese conocimiento. Hace poco tuvimos una crisis energética. ¿Te acuerdas en algo? ¿Cuáles fueron las dos plantas que se introdujeron al sistema? Sí. La de Falcón y la de Barrick, para que tuviéramos energía. Sí. Entonces, no se puede vislumbrar los beneficios que se tienen porque los fondos destinados están en una canasta general grande. Que después se va distribuyendo a diversos sectores. Y no se puede decir, mira, ese puente lo hizo la minera. Tú sabes que en muchos países te ponen, estamos poniendo este peaje para reparar esta carretera. O sea, en España sobre todo usa mucho ese tema en las comunidades autónomas. Ellos usan de que tú sabes que los fondos de que tú pagas un peaje va a ser utilizado para el mantenimiento de una avenida. Por decir algo que pudiera ser, pero es así. O sea, como la economía dominicana y los fondos públicos se bajan por sectores, pero el ingreso es un solo ingreso. Entonces es así. Pero también ustedes tienen, bueno, en tu caso ya no está directamente participando, pero evidentemente, ¿qué ha pasado? Que tal vez no cacarearon el huevo. No, Entonces se entiende de que es un beneficio. Tomé, me llevé y me fui. Además, y ahí sí no podemos nosotros desconocer, ya que hablaste del contrato de Aerodón, que será para otro espacio discutirlo, que el contrato de los aeropuertos, que Dominicana acaba de lograr recibir un pago por adelantado. Claro, todavía queda el Congreso que ratifique ese acuerdo, pero que ya se saben las fuentes. Pero hay que recordar que cuando se renegoció lo de Barrigol, parecería que en ese momento entonces no teníamos ningún beneficio, incluso era un 3%, y se llegó a un 50% de los beneficios que dejaba Barrigol era para el Estado Dominicano. Entonces, a veces también el mando con que se hacen las negociaciones, Elizabeth, puede generar también dudas entre la población y le queda esa primera imagen y desmontarla es mucho más difícil después. Y tienes toda la razón. Toda la razón, es un tema de cómo comunicar y cómo asignar. El segundo tema que me dijiste es de las comunidades aledañas. Hablamos ya de lo que es la provincia y del sentido general del país. Las comunidades aledañas es verdad. Hay una situación donde tú ves tal vez esta comunidad y tú entiendes como que llegó la minera inmediatamente se va a desarrollar. Lamentablemente, empezamos esta conversación hablando de la educación. Sí. Entonces, nosotros tenemos que invertir para tener un pueblo educado. ¿Por qué? Porque yo no puedo contratarte una persona a hacer un trabajo, a entregarle un equipo de $1 millón a una persona que no te ha llegado a un 8º curso. Sí. Entonces, lamentablemente, el transformar las comunidades aledañas conlleva un tiempo, porque tú llegas a estas zonas completamente deprimidas, en donde tú tienes que hacerlo todo, empezar desde cero. Y educar una comunidad conlleva tiempo. Entonces, vas a ver durante cierto tiempo tal vez unos beneficios más de infraestructura, pero no de generación de empleo 100%, porque no tenemos el personal capacitado. Y eso conlleva hasta décadas. Sí, la verdad que como tú dices, Eli, a veces por eso los contratos se hacen tan a largo plazo. Que tú dices, bueno, 30 años, 40 años, yo no voy a estar ni siquiera vivo para ver eso, pero que nadie va a hacer una inversión a corto plazo y es una inversión muy riesgosa.
Entonces, y además, cuando tú recibes el retorno, te toma 5 años, 6 años. Entonces, hacer un acuerdo con el Estado Dominicano por corto plazo o mediano plazo y tú tienes beneficios posteriormente a ello, no tiene sentido. Nadie va a invertir. Eso es, la lógica está en tu casa. Y también quiero, y puede ser hasta jocoso, a veces hay una intervención del sector privado en algo estatal, por decir algo, que es dueño de todo el pueblo dominicano. Yo veo una dinámica de gente trabajando, monto un centro de comida, empiezo a vender comida, renuncio donde yo trabajaba, me dedico a eso, pero vivo maldiciendo tal vez de que están explotando lo natural, pero estoy recibiendo beneficios colaterales de esa inversión. Mira, entonces ahí que está como, reitero, la concientización de la gente y explicar también muy bien. Mira, me encanta mucho lo que tú estás diciendo, porque de verdad cuando una empresa minera, no importa metálica o no metálica, que es real, que tiene una inversión real con conciencia, vamos a decir, lo primero que hace es ver su entorno. Cuando tú ves tu entorno, entonces tú tienes que hacer una estrategia, un plan de cómo voy a desarrollar ese entorno. Desarrollar ese entorno implica que sabemos que estamos explotando un recurso natural que va a ser acabado, agotado. ¿Cuál es la responsabilidad de esa empresa y del Estado? De que al momento en que esa empresa cierre, y se agote, el entorno se generen beneficios que no dependa de la mina. Así es. O sea, cerró la mina, cerró el pueblo. No. Se tienen que generar otras dinámicas económicas que no vayan. De acuerdo. Entonces, con esos ingresos de la mina podemos hacer industrias, puertos logísticos, todo lo que tú quieras dependiendo. Turismo. La idea es que cuando cierre, el pueblo no muera. Total. Pudiéramos contigo, Eli, hablar, como tú dijiste, ¿cuántos capítulos son? Me preguntaste al principio, pero básicamente es abordar lo más que uno pueda estos temas interesantes que son poco comunes hablados en medios masivos. Y yo creo que esa es la idea que tenemos aquí en Conecta con Becni, un acercamiento con profesionales, personas de sectores importantes que puedan llevarle a la gente informaciones adicionales a las que ven comúnmente en las notas de prensa de los medios de comunicación. Así que te agradezco, Eli, Elizabeth, ¿verdad? Mena, cariñosamente Eli, que me acompañen el día de hoy, y a ustedes amigos que nos siguen. Una vez más, le agradecemos que estén en sintonía y que disfruten de este conversatorio aquí en Conecta con Becni. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima